Arrancamos con el comentario. Finalmente, ayer se confirmó lo que había anunciado el presidente Noboa durante una entrevista la mañana del lunes. Y dijo, en la noche o en la tarde de ese lunes se informaría al país sobre la sectorización o semaforización de el actual estado de excepción que rige en todo el país, ¿no? Desde el pasado 9 de enero que se desató esta crisis de inseguridad a partir de los acontecimientos del fin de semana de entre el 6 y 7, que es cuando se conoce la fuga de Fito, que es un peligroso delincuente, líder de los choneros, del cual hasta el sol de hoy no se sabe su paradero. Los rumores hasta la semana pasada era que estaban que este sujeto estaba en Colombia, ¿no? En el Valle del Cauca. Después empezaron a surgir rumores de que este tipo se estaba trasladando hasta Bolivia y por último ayer el último chisme internacional, porque esto llega además desde fuentes internacionales, es que estaría en Chile. Entonces, mientras el jefe del comando conjunto dice que están cada vez más cerca de Fito, Fito les dice, bye bye, me voy, cada vez más lejos. Entonces ahora parece que este tipo está en Chile, no se sabe, yo no tengo idea, va a saber usted dónde estará este sujeto, no se sabe tampoco dónde está Colompico, que se fugó 3 días después de que se les volara Fito. Tenemos saludos desde Francia también, muchas gracias. Por acá tenía saludos desde Manta, se me escapa. Winter Suárez, un saludo cordial también para Winter desde Manta. Y como les decía, entonces ayer finalmente se concretó el anuncio que hiciera el presidente Noboa el día lunes de que se iba a semaforizar o sectorizar el territorio, el mapa de Ecuador, considerando los niveles de riesgo, de peligrosidad y de violencia que hay por provincias y sobre todo por ciudades. Entonces, así está definido ahora este asunto. Ustedes escucharon en la lectura de noticias cómo iba quedando ese tema. Tienen que estar al tanto de cómo van los horarios. Ahora en algunas ciudades como Quito, por ejemplo, que se mantiene en nivel alto, y ahí voy a hablar un poco de las contradicciones que hay en el gobierno. Quito se mantiene con nivel alto de riesgo. Entonces, ciudades como Quito, Guayaquil, entre otras, Durán, Esmeraldas, el toque de queda pasa ya no desde las 23, sino desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. En otras ciudades donde baja el nivel de riesgo y donde el semáforo es amarillo, el toque de queda va desde las 2 de la mañana hasta las 5, ¿no? Y en donde el semáforo está en verde y se entendería de que no hay mayor nivel de riesgo, simplemente no existe toque de queda. Ahí yo me imagino que ciudades como Guaranda, por ejemplo, y otras en donde tenían previsto las festividades del carnaval, una vez que ya no hay restricciones de movilidad o toque de queda y estos horarios a cumplir, estarán justamente analizando la posibilidad de retomar los calendarios de fiestas, ¿no? Yo me imagino, aunque con las reservas y con los recaudos del caso. Ojalá y sea así, es decir, no pensemos únicamente en el carnaval y en el feriado por sí solo, sino siempre pensando de que el país íntegramente está atravesando una crisis de inseguridad. Yo, de alguna manera, por la situación económica que atraviesan las provincias y ciudades del país, fíjense ustedes que hace días nomás conversábamos con el alcalde de Guaranda, con Inti Yumbay, y él nos hacía caer en cuenta de una reflexión súper importante. Al menos $1,500,000, en total serían algo así como $9 millones de pérdidas
que provocaría una suspensión total de las festividades del carnaval por todo lo que significa. Ahora, yo dudo mucho de que si se retoman en este momento los programas de fiestas, los eventos y demás, alcancen ese margen esperado que tenían ellos de rentabilidad de estas festividades, porque finalmente también esto no tiene que ver únicamente con que se abra la posibilidad de movilizarnos, sino también tiene que ver con la percepción que tenga cada uno de los ciudadanos. Es decir, seguramente habrá muchos o habremos muchos que sí nos movilizaremos en el feriado para ir a Ambato, a Guaranda, a la playa, o no sé, a Baños, qué sé yo, al oriente, donde también hay fiestas por carnaval, pero estoy seguro que también habrá otros ciudadanos que digan, no, mejor me quedo en casa. Estoy seguro, porque y tiene mucho que ver con las percepciones. Y lamentablemente una de las cosas que han logrado estos delincuentes desalmados durante los últimos meses y años en este país es imprimirle miedo a un sector de la ciudadanía. No todo, por supuesto, y qué bueno que sea así, que no todos los ciudadanos caigamos presas del miedo y que de alguna forma también nos sumemos a esa corriente o a esa tendencia de no dejarnos arrastrar o ganar por el miedo y que estemos todos los días trabajando, saliendo, manteniendo nuestras actividades, generando, produciendo, etcétera, y que pensemos que en el carnaval es una buena oportunidad, en el feriado, para que además los chicos que han tenido que soportar también niveles de estrés, porque que si van, que si no van a clases, que si estudian o no estudian a través de la computadora, que la violencia, que la inseguridad y de tales, finalmente un feriado es una oportunidad para distraerse. Y ojalá, insisto, todas las ciudades y provincias del país que son y eran tradicionalmente destinos a visitar durante feriados tan importantes como el de Carnaval, el de Semana Santa, el de Finados y demás, sigan siendo una oportunidad para aquello. Y los ecuatorianos también pongamos nuestro grano de arena, ¿no? Porque acá no es solamente que hay que pagar más impuestos, sino que hay que salir, hay que consumir lo nuestro, hay que recorrer, hay que visitar, estar en los lugares como estos que les acabo de señalar, ¿no? Así que creo que hay expectativa sobre el tema del feriado. Por supuesto, hay que tomar en cuenta no solo el asunto de la seguridad, sino también el tema económico. No es que hable desde el privilegio, como me dicen por acá, sino que hay que tomar en cuenta eso también. Por un lado están los riesgos, la inseguridad, pero por otro lado también está la situación económica de las familias. Digamos, hasta ahora, entre los meses de enero, febrero, y creería yo que hasta marzo, a quienes hicieron reventar la tarjeta y los gastos durante diciembre y la Navidad, vamos a seguir recibiendo esos coletazos durante el primer trimestre de este nuevo año, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la situación económica de cada familia también, harán una valoración de si vale la pena ir hasta el carnaval de Amaguaña, o si avanzas un poquito más y te vas a la Tacunga, o a Ambato, o a Guaranda, o te vas a la playa, ¿no? Eso depende, por supuesto, también de la economía de cada familia, y sabemos que la situación del país no atraviesa únicamente por crisis en materia de seguridad, sino por que la situación económica precisamente no es la mejor, por supuesto. Así que se establece este tema de la semaforización, de la sectorización, y al mismo tiempo, ayer yo quería hablarles de algo que me sigue haciendo ruido y que me sigue generando mucha preocupación, y creo que tiene que ver con algo que es fundamental, y es la falta de comunicación. Y es la falta de comunicación del gobierno. Pero no estoy refiriéndome a la falta de comunicación del gobierno que no informa a los ciudadanos o no comunica a los ciudadanos sobre las decisiones que va tomando, porque, digamos, sobre estos decretos de la semaforización o sectorización, suben el decreto a las redes sociales o los medios de comunicación de inmediato empiezan a publicar, y ya está. Me refiero a la comunicación entre autoridades.
Y antes de profundizar sobre los temas de seguridad, que son, digamos, los que más me preocupan y les preocupan a ustedes, por supuesto, yo voy a empezar de menos a más sobre este tema de la falta de comunicación y la falta de coordinación entre funcionarios del gobierno. Porque resulta que en los últimos días, la vicepresidenta de la República, que cumple funciones diplomáticas en Israel, a través de sus redes sociales y de información que circuló en medios de comunicación que tomaron como fuente las redes sociales y los videos y productos que subió la señora Verónica Abad a través de sus cuentas personales, se decía que Abad ha conseguido 25,000 empleos en Israel gracias a sus buenas gestiones. Abad dice que hay 25,000 empleos en Israel para los ecuatorianos y de alguna forma dichas publicaciones atribuían al extraordinario trabajo que viene desarrollando la vicepresidenta tras el encargo que le hiciera Noboa, que por cierto el fin de semana dijo que una de las opciones era que se vaya a Israel, la otra podía haber sido mandarle a la Antártida, dijo, ¿no? Vaya que le tiene bastante aprecio el presidente a su compañera de fórmula, a su vicepresidenta. Pero la señora Abad se atribuía esa condición de tal. Pero resulta que sale al paso la canciller de la República, la señora Gabriela Sommerfeld, y dice, la Cancillería aclara que 25,000 empleos en Israel no es gestión de la vicepresidencia, sino gestión de la Cancillería. Entonces parecería que está compitiendo la señora Sommerfeld con la señora Abad, o la señora Abad con la señora Sommerfeld, por atribuirse que consideran es un gran logro. No sé si sea justamente un gran logro que estemos buscando empleos en el exterior para que los ecuatorianos sigan migrando, porque la situación acá ya es insostenible. Y además, digamos, han compartido información de autoridades del Estado de Israel que dan cuenta de reuniones con la canciller Sommerfeld, y estas son publicaciones de diciembre del 2023, ¿no? En las que se habla de conversaciones para lograr un acuerdo marco para atraer 25,000 trabajadores de Ecuador en los sectores de construcción, agricultura, para hacer frente a la escasez de trabajos debido a la guerra. Esto es lo que informaba a través de su cuenta de Twitter el ministro de Energía e Infraestructuras y miembro del gabinete de Israel, anteriormente ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Economía e Industrias, Eli Cohen. Él en diciembre del 2023 ya hablaba de las conversaciones que mantenía con la señora Sommerfeld para conseguir justamente los 25,000 empleos, de los que hoy la vicepresidenta Verónica Abad dice es parte de la gestión que el presidente Noboa le ha enviado a hacer en Israel. Que de paso, digamos, las gestiones de ella eran más de acuerdo a lo que determinaba el decreto mismo, y las manifestaciones públicas del presidente tenía que ver más con sus oficios como embajadora de paz, ¿no? Para lograr un cese al fuego entre Israel y Palestina, como si la cosa fuese tan fácil, ¿no? Pero esos niveles de descoordinación y de falta de comunicación, en este caso entre la vicepresidencia y la Cancillería, se están reflejando en otras áreas y en otros espacios también. Como por ejemplo ayer, que fíjense ustedes, mientras había una rueda de prensa del Ministerio de Educación, al mismo tiempo había una rueda de prensa de la Comandancia de la Policía y del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, hablando los unos de este regreso parcial a clases, una vez que se ha decretado la sectorización o semaforización, y los otros de toda la evaluación de lo que han sido estas 2 semanas y media de vigencia de este estado de excepción y de conflicto armado interno que vive el país. Pregunto,
entre el Ministerio de Educación, los ministerios de Defensa e Interior, ¿hablan? ¿Se comunican? ¿Coordinan? ¿O cada ministerio vaya a saber allá cómo actúa, qué informa, qué dice, o cómo toman decisiones? Porque, digamos, a mí el tema del horario de las ruedas de prensa, por último, me parece que es lo menos importante, es un asunto de forma. Por último, el tema del horario, da igual. El asunto es que las decisiones que debe tomar el Ministerio de Educación para preservar y precautelar la seguridad de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores de las instituciones educativas, de los conserjes, personal administrativo, etcétera, e incluso de los padres de familia, muchos de ellos van a dejar y a recoger a los chicos en clases, esas decisiones tan importantes que tienen que ver con preservar y precautelar la vida de los estudiantes, profesores, etcétera, deberían estar coordinadas con los organismos que están ahora mismo encargados del manejo de la seguridad de este país. Entonces, si no pueden ponerse o no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en los horarios en los que van a hablarle al país para decirle, señores, vamos a regresar a clases tales establecimientos en tales ciudades, ¿cómo podemos nosotros convencernos o creer de que la decisión del regreso a clases es la mejor y que la decisión parcial de regreso a clases, de acuerdo al mapita de riesgos, es la mejor también? ¿Y por qué les digo esto? Porque el semáforo de Quito, por ejemplo, está en rojo y hay un alto nivel de riesgo. Entonces, lo del horario de la rueda de prensa, les digo, es un tema accesorio. Lo de fondo es del regreso de los chicos y de los profesores a clases. Y la pregunta es, ¿el ministro de Educación habla con el ministro de Defensa? ¿El ministro de Educación habla con la ministra del Interior? ¿El ministro de Educación recibe información del Comando Conjunto? ¿El ministro de Educación recibe información de la Comandancia de Policía? ¿Tienen información de inteligencia y para saber cuáles son los niveles de riesgo que hay por zonas, provincias, ciudades, etcétera? Me parece que no. Y hay una enorme descoordinación y creo que producto también de eso es esa toma de decisiones a ratos que luce atropellada y, lo más triste y lamentable, improvisada. El problema es que en un momento como el que está viviendo el país, esa improvisación y esos pasos erráticos podrían costar vidas, si es que no están del todo seguros de que la decisión que están adoptando es la mejor. Y ojo, en esto también tiene que ver percepción absolutamente mía, comentario totalmente personal, incluso con los pronunciamientos de las autoridades locales, que han dicho ya regresemos nomás, acá no pasa nada. Bueno, este es un país que en los últimos días ha demostrado que puede pasar de todo. Que puede pasar de todo. Como que ayer en la noche, que se anuncia además el regreso parcial a clases, vándalos vayan y quemen una escuela o un colegio en la provincia de Los Ríos, por ejemplo. O que un estudiante ingrese con un arma a uno de los establecimientos educativos. ¿Cuáles son los niveles de control? ¿Cuáles son los niveles de vigilancia que hay ahora mismo como para que las autoridades puedan garantizar el regreso pleno de nuestras hijas, de nuestros hijos a clases con la absoluta seguridad de que no les va a pasar nada? Porque el miedo ahora es ese. El miedo ahora es ese, es que regresen a casa sanos y salvos, con vida. Esa es la preocupación. Y sí, a mí me genera una enorme preocupación ver estos altos niveles de improvisación y de descoordinación que hay, que se reflejan en cosas tan sencillas y tan simples como que a la misma hora hagan dos anuncios
de tal importancia. El regreso a clases y la evaluación y valoración de lo que han sido estas 2 semanas y media de vigencia del estado de excepción. Así que, por lo menos coordinen, háblense, comuníquense. Ayer el presidente Noboa ha concedido entrevistas a medios digitales, ¿no? Entiendo. Tenemos por ahí algunos extractos que podríamos ir. A ver, antes de pasar a los temas de Noboa, que habló más, digamos, de la situación económica, de la situación también creo que política. Terminemos este capítulo de la inseguridad. Ayer, en la rueda de prensa del jefe del Comando Conjunto, se dijeron algunas cosas, por un lado, interesantes, por otro lado, agobiantes, creo yo. Y por otro lado, respuestas que dejan más dudas que cualquier otro tipo de certezas que debería haber cuando pasan cosas como la que se descubrió la noche del domingo, ¿no? Una caleta con 22 toneladas de drogas, de cocaína, valorada en $1.000 millones, en una finca o en una hacienda en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, que hasta el sol de hoy no sabemos de quién es. Y que al comandante de policía, cuando le preguntaron sobre la identidad del propietario de la finca o de los terrenos, dijo que como es reservada y esta investigación está en curso, no puede por temas de seguridad. Y lo que me ha llamado también profundamente la atención es que en un caso tan importante no haya existido la presencia mediática también de la Fiscalía. Como ha pasado en otros casos, como por ejemplo cuando le abrieron un proceso a Bucarán por, corríjanme ustedes si me equivoco, si la memoria me falla en medio de la pandemia, tráfico de objetos, de antigüedades. Y se metieron a la casa y enseñaron un poco de obras de arte y esculturas, cuadros, alguna cosa por el estilo. Ahí no había problema en hacer transmisión en vivo, cobertura, meter cámaras, canales de televisión, etc. ¿Por qué acá no pasa lo mismo? Y yo no sé si somos todos conscientes de la gravedad de este asunto. Más de 22 toneladas de droga valoradas en $1.000 millones, una cantidad descomunal. Yo cada vez que me pasan los chicos de estas imágenes no salgo del asombro. ¿Cómo podían haber tenido encaletada tal cantidad de droga sin que en un pueblo nadie se haya dado cuenta? Y que ahora además, con el paso de los días, estamos miércoles, esto fue el domingo, no sepamos a quién pertenece la dichosa finca. Y que, como suele pasar, el único detenido sea un cuidador, un sujeto al que encontraron ahí cuidando la finca. ¿Tenemos la declaración del comandante Zapata sobre este tema? No, bueno. Al final el hombre dice, el excomandante de policía dice, esta investigación está en curso, es un tema reservado, pero además entendemos que la persona no es dueña únicamente del terreno donde se encontró la droga, sino de otros terrenos en zonas aledañas. En redes sociales, en Twitter, en el chat de YouTube, en el Facebook, en el TikTok, en donde sea, ustedes pueden poner el nombre que sea. Yo no voy a mencionar un nombre hasta que la justicia no diga, este es fulanito de tal, el dueño de la propiedad en donde se encontraron 22 toneladas de cocaína valoradas en $1.000 millones. Porque las redes sociales ahora aguantan todo, entonces pueden decir que es de un político de tal partido, de tal otro, lo que sea, pueden decir lo que sea en redes sociales. Desde acá, e insisto, a las autoridades, digan al país toda la verdad con respecto de este que es un golpe brutal al narcotráfico en el país. Digan quién es el propietario de la finca. Díganle al país la verdad.
¿Por qué solo cuando se trata de asuntos políticos? ¿Por qué cuando fueron a detener a Wilman Terán, por ejemplo, al expresidente de la Judicatura, había que mostrar hasta cómo vivía, el juego de futbolín que tenía, la mesa de billar, el mármol de las paredes? En el caso de Terán exhibieron todo. Acá estamos hablando de un narcotraficante que tiene $1.000 millones en cocaína encaletados en su finca y resulta que el propietario voló, no sabemos quién es. ¿Por qué los casos políticos tienen tal nivel de cobertura y son manejados tan irresponsablemente por las autoridades de justicia? Y estos casos tan delicados no tienen el mismo nivel de tratamiento. Yo entendería que por un asunto de seguridad pública debería manejarse con reserva, sí, pero los otros casos también. El problema es que los casos políticos mediatizan, los farandulizan los casos políticos. Porque se pasaron hablando hasta del tipo de mármol que tenía Terán en la casa. Debate el estilo de vida de Terán en redes sociales. Pero acá le encuentran a un narco $1.000 millones en cocaína debajo de su finca y nadie sabe de quién es la dichosa finca. Dijo el comandante que están tomando el control de las 35, 36 cárceles que hay en el país y que en al menos 10 el ejército, y ojo esto, sin necesidad de consulta popular ni nada por el estilo, ha entrado el ejército a las cárceles y ha tomado el control de las mismas. Pero que cada vez que hacen barridos, cada vez que hacen operativos internos en las cárceles, encuentran celulares, computadoras, equipos de comunicación, armas y droga. Entonces, eso quiere decir que nunca van a tomar el control de las cárceles, porque yo entendería que podrían decir que han tomado el control de las cárceles el momento en que dejen de entrar teléfonos, computadoras, droga y armas. Mientras tanto no, porque quiere decir que a las cárceles sigue entrando de todo. El jefe del Comando Conjunto ha dicho ayer que en cada barrido encuentran de todo. Y a manera de súplica también le escuchaba al almirante Vela pedir a los familiares y a los que hacen visita a los privados de libertad, por favor, ya no lleven celulares. Y un asunto a propósito de esa imagen tan bochornosa para el país, que fue ver cómo arrancaban o cómo cortaban cables de internet de la cárcel de Machala. Inquietud que me trasladaba la doctora Mariela en la antesala y que yo comparto y me hago eco. El corte de internet se quedó únicamente en la cárcel de Machala. ¿Qué pasa en las otras 34, 35 cárceles del país? ¿También tenían servicio de internet ilimitado los privados de libertad? ¿Están cortando justamente esas posibilidades de que los privados de libertad se comuniquen, tengan internet, tengan acceso a comunicación con el exterior? ¿O nos quedamos únicamente con la imagen de lo que sucedió en Machala? Y una nota que ayer, yo no sé si la vieron ustedes, pero yo la vi y cuando vi el titular y cuando vi la publicación de estos medios digitales, lo único que podía pensar es, así ha de ser. Te acabo de pasar, Meli, el tweet para ver si es que ponemos en pantalla, porque a ustedes seguramente les va a impactar de la misma manera que me impactó a mí esto, porque cuando vi, además, o sea, dije, si es en un predio privado, en una hacienda, en una finca, en una zona rural donde no hay, bueno, en este país no hay radares, los mismos militares los mandaron a volar, en el gobierno de Lazo nunca se instalaron radares, no hay cámaras de seguridad, no hay vigilancia, no hay patrullaje, etcétera. Ok, que ahí hayan tenido en esa hacienda la caleta, vale. Pero esta publicación que me encontré yo ayer, en serio que bien podía haberme caído de espaldas,
Pero lo que dije fue, así ha de ser. Con tecnología el ejército busca caletas en las cárceles. Es decir, en las cárceles no solo que tenían, o aparentemente tenían, piscinas con tilapias, criaderos de cerdos, computadoras, suites de lujo. La presunción y lo que están buscando los militares y las autoridades en las cárceles son caletas. ¿Cómo encaletaban droga en las cárceles? Esto a mí lo que me hace pensar es que las cárceles en este país, para los delincuentes como Fito, eran oficinas. Los tipos trabajaban. Y ya fuera de la broma, si es que esto se comprueba, tienen que derrumbar el Estado. Porque cómo tenían, si es que pasa, ¿no? Si es que comprueban con los aparatos tecnológicos de estos, haber tenido caletas, cavar huecos, meter droga en las cárceles, únicamente con anuencia, con complicidad e incluso con autorización del SNAI. Si no, no. ¿Cómo? Nos quedaremos con el tema económico para mañana. Veremos qué es lo que resuelva, si es que resuelve algo hoy la Comisión de Desarrollo Económico que ha sido convocada para las 18:30. Entiendo que tienen plazo hasta mañana para pronunciarse con respecto de el informe para primer debate del proyecto de ley que busca incrementar el IVA al 15% y que ha sufrido algunas modificaciones y que todavía forma parte del debate político. Veamos cómo le va al gobierno tratando de establecer puentes, diálogo y convencer a las otras bancadas para ver si es que respaldan o no su tesis. Y habrá mucho más que conversar, ¿no? Porque Noboa ayer habló de la focalización de los subsidios, se refirió a ISA, entre algunos otros temas que tocó y que los abordaremos mañana en el comentario. Si es que no pasa algo nuevo en este país, que es lo común y lo habitual.